Bueno, hola, buenos días. Soy Apolonia Rosales, una de las dos enfermeras gestoras de casos de este hospital. Mi compañera Vanessa Guijarro es la otra enfermera gestora de casos, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros porque tenía un compromiso profesional en el Centro de Salud de Escalerita. Pero bueno, yo intentaré hablar por las dos y contarles un poco a qué nos dedicamos. Bienvenidos los que estén viéndome en casa, los que se puedan conectar a la web y a la persona que está aquí conmigo, que le agradezco mucho la asistencia para así no sentirme tan sola contando lo que les quiero contar. Bueno, el objetivo de esta charla es explicarles en qué consiste la figura de la enfermera gestora de casos, sobre todo en la atención al paciente crónico de alta complejidad. Las enfermeras gestoras de casos es una figura similar a las antiguas enfermeras de enlace. Un poco nos modificaron el nombre y aparecemos en un momento en el que la población envejece, cada vez sufre con más enfermedades crónicas, viven durante muchos años con esas enfermedades crónicas y su relación con el sistema sanitario se intensifica. Nuestra figura aparece como facilitadora de esa relación que se va a establecer entre los pacientes crónicos de alta complejidad y el sistema de salud, que les ayuda a convivir con su situación de salud. Para ello es fundamental que nos comuniquemos entre atención especializada y atención primaria y que busquemos alianza entre los dos niveles asistenciales para que se convierta en un continuo asistencial donde no se desintegre la atención y donde nuestros pacientes puedan transitar con cierta comodidad y donde les sea más fácil estar y ser apoyados para que su calidad de vida sea la mejor posible. Lo ideal es que nuestros mayores, que a veces somos un poco paternalistas con lo de nuestros mayores, que los mayores vivan pues así, pues leyendo el periódico con tranquilidad y sin que su situación vital sea desagradable. La gestión de casos es una forma de trabajar dirigida a las personas en cualquier etapa de la vida, ya sean adultos o ya sean niños, pero que tienen una enfermedad crónica compleja o difícil de manejar, o bien que esté muy avanzada en el tiempo y le haya generado un deterioro que también se hace difícil de manejar. Son pacientes que van a requerir mucha intensidad de cuidado, muchos recursos sanitarios, y es necesario que exista una persona que les ayude a manejarse en ese mundo. No podemos desligar al paciente de su cuidador. Si no cuidamos a quien cuida a ese paciente, posiblemente nuestros esfuerzos con él pues no lleguen a buen puerto. Es muy importante y es el principal apoyo del paciente, esa persona que está en el día a día con él. El objetivo de la enfermera gestora de casos es darle esa continuidad de la que les hablaba antes, de que la asistencia del paciente sea un continuo en todo este sistema sanitario que a veces se convierte en algo hostil para él, que tenga un único plan de cuidados que se ponga en marcha en todos los niveles asistenciales, que esté compartido con el paciente y con su familia y que podamos transmitir la información necesaria para darle esa continuidad de la que hablamos. Y para eso necesitamos coordinar a todos los que intervienen en ese plan de actuación que vamos a tener con este paciente, que será un plan de actuación complejo porque el paciente así lo requiere, va a necesitar la intervención de muchos profesionales y de muchos servicios. Por eso es necesario que haya una figura que los coordine a todos. La inclusión del paciente en el programa del crónico de alta complejidad empieza cuando detectamos a esos pacientes que requieren unos cuidados especialmente delicados, especialmente intensos o mucha frecuencia de contacto con las instituciones sanitarias
e intentamos que ese paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Estos pacientes de los que les hablo están situados en lo alto de esa pirámide que les aparece en las imágenes. En la imagen, realmente es un 5% de la población, parece que es son muy pocas personas, pero además de que no son tan pocas personas, estos pacientes consumen más recursos y acuden más a las instituciones sanitarias que el resto de la población que va apareciendo en esa misma pirámide. Así, estos pacientes que están en el pico de la pirámide son los que se van a beneficiar de lo que llamamos la gestión de casos. El resto de poblaciones tendremos pacientes crónicos que necesitan de ayuda en la gestión de su enfermedad por parte de los sanitarios, pero ellos mantienen su autocuidado. Otro porcentaje de pacientes con patología crónica tienen un autocuidado prácticamente independiente y nosotros solo le apoyamos en momentos puntuales cuando tienen alguna pequeña descompensación, y luego tenemos a la población general, que de lo que se trata es de que no enferme y no esté en ninguno de los otros estratos de la pirámide. ¿Cuándo decimos que un paciente está en lo alto de esa pirámide? Pues cuando tiene múltiples enfermedades. Nosotros esas múltiples enfermedades las solemos medir con una escala. Si en esa escala nos sale que tiene 2 o más enfermedades crónicas, ya consideramos al paciente pluripatológico. Y si ese paciente pluripatológico tiene además 2 o más de estos factores o criterios que les cuento ahora, vamos a considerar que el paciente es un paciente crónico de alta complejidad. Entonces, vamos a tener un paciente con muchas patologías que a lo mejor puede tener pues, un trastorno mental grave, una enfermedad psiquiátrica que le produzca una necesidad alta o una intensidad de cuidados elevada, que acuda mucho a los servicios hospitalarios o a los servicios de urgencias, o que precise muchos ingresos con demasiada frecuencia. Eso nos hace pensar que el paciente se descompensa con facilidad y genera el consumo de muchos recursos y la asistencia al sistema sanitario con frecuencia. Pacientes con capacidad funcional limitada, pacientes que son dependientes para las actividades básicas de la vida diaria, pacientes a los que hay que suplirle el cuidado. Esos pacientes son difíciles de manejar, son pacientes que son complejos. Pacientes con deterioro cognitivo. Los pacientes con deterioro cognitivo son muy difíciles de cuidar porque ellos mismos no entienden de su situación y no son capaces de autocuidarse. Pacientes con condiciones sociales limitadas, y ya no hablo de pacientes que viven en la calle, sino simplemente pacientes que no tienen recursos en su vida diaria para poder cuidarse, o familiares que puedan darle el soporte de cuidado que necesitan. Bien, porque el soporte de cuidados que necesitan sea muy complejo y hay familiares que no están capacitados, a lo mejor nuestra labor va a ser ayudarlos a aprender cómo cuidar a su familiar, o bien porque no tengan familia que les puedan cuidar. En todas esas situaciones nos vamos a apoyar en la trabajadora social, que nos facilitará el acceso a ciertos recursos que pueden hacer que este paciente esté mejor cuidado. Y tenemos que tener muy en cuenta a esos pacientes que, además de pluripatología, normalmente toman muchos fármacos, porque los fármacos en sí mismos, la interacción entre ellos y la situación de cada paciente en cada momento supone un manejo complejo de dicho paciente. Además, hay pacientes que toman medicamentos de lo que llamamos alto riesgo, que no es más que pacientes que no son fármacos que sean especialmente peligrosos, pero sí, si hay un error en la administración de esos fármacos, el paciente puede sufrir una consecuencia grave. Por hacer un resumen del perfil de pacientes que estamos presentando, pues tenemos a un paciente normalmente mayor, aunque no se descarta incluso lo que les decía antes, la población pediátrica. Hay niños con problemas de salud que tienen un manejo complejo. Yo tengo una paciente con una hipoxia cerebral que tiene 17 años, pero su necesidad de cuidado hace que su manejo en casa sea bastante complejo.
pacientes crónicos avanzados que requieren cuidados paliativos, que no tienen, que ya han llegado a su techo terapéutico, pero que requieren un control de los síntomas de su enfermedad. No se va a producir una curación, pero sí le vamos a ayudar a que viva con las patologías que pueda tener con mejor calidad de vida, y ayudarles en los últimos momentos de su vida a él y a su cuidador. Con lo cual también vamos a estar en contacto con las unidades de cuidados paliativos, sobre todo los pacientes domiciliarios, que es nuestro entorno terapéutico favorito, como si así dijéramos, ¿no? La idea es que el paciente esté en su entorno el mayor tiempo posible. Los pacientes con muchas enfermedades, que toman muchos medicamentos, como les decía, que requieren cuidados muy específicos con mucha tecnología asociada, que requieren de que nosotros les enseñemos a manejar, pacientes con muchos dispositivos, tráqueo, gastro, sondas vesicales, que requieren que el cuidador adquiera unas competencias que a lo mejor él nunca pensó que tuviera que estudiar, pero que requiere para poder cuidar al paciente. Pacientes dependientes, pacientes con deterioro cognitivo, pacientes que tienen mucha facilidad para descompensarse, que no tienen una estructura de cuidados muy sólida, que requieren mucho apoyo de las instituciones, que acuden muchas veces al servicio de urgencias o al hospital, o que requieren la atención de muchas especialidades por esa pluripatología que les comentaba. Cuando un paciente acude muchas veces al servicio de urgencias, es un paciente que nos tiene que llamar la atención. Normalmente cuando nosotros vemos que un paciente acude con mucha frecuencia, algo está pasando, algo no está bien en casa, y debemos intervenir, debemos valorar qué es lo que está pasando para saber si el paciente se está descompensando o hay algo de sus cuidados que no está llegando a donde tiene que llegar. Resumiendo, lo que buscamos es una atención personalizada, ajustada a las necesidades de cada uno de los pacientes que les estoy comentando, optimizando el uso de los recursos. Muchas veces no es cantidad lo que el paciente necesita, sino calidad, y intentando espaciar en el tiempo lo más posible todos esos episodios de descompensación que el paciente pueda tener, preveyéndolos o dotando de los recursos necesarios a atención primaria para que pueda tratar al paciente en casa y evite el venir al hospital, y que sus descompensaciones no se conviertan en un episodio demasiado traumático para él. Para nosotros un caso está formado por el paciente, por su cuidador y por su entorno. No podemos desligar al paciente de su familia ni de su hábitat natural. Descontextualizar a un paciente es un error, y quien mejor conoce al paciente es su familia, con lo cual nuestro principal vínculo con el paciente a la hora de establecer una red de cuidado siempre va a ser el cuidador. El enfermo, como les decía, puede estar en un momento de la enfermedad más o menos grave. Hay pacientes que están más graves y requieren incluso la hospitalización en algún momento, pero hay otros pacientes que están estables y están en casa bien cuidados y soportados por todos, por el familiar, por nosotros, por atención primaria, y nos convertimos en una red de apoyo de cuidados que permite que el paciente esté lo más tiempo posible en casa y estable. Lo que les contaba son pacientes que están en lo alto de la pirámide de Kaiser, algunos en situación final de la vida que necesitan atención paliativa, tanto pacientes con enfermedad orgánica como mental, e incluso en algunas ocasiones población pediátrica. Nuestro principal objetivo es mantener al paciente en casa. Sin un cuidador que le ayude, es muy difícil mantener a un paciente de estas características en casa. Eso no lo invalida como paciente crónico de alta complejidad, solo nos agrava el problema, pero realmente el cuidador es el que va a no me gusta la palabra servirnos, pero sí es la herramienta que el paciente tiene
para tener la mayor calidad de vida posible. Un cuidador entrenado, reconciliado con el cuidado, en el que no se vea sobrecargado en ocasiones, que pueda sentirse apoyado, que tenga accesibilidad al sistema, es un cuidador que va a hacer que el paciente permanezca en casa, que es el objetivo final. Y es el que también nos va a contar quién es. Muchas veces no podemos individualizar un plan de cuidado si nosotros no conocemos al paciente, y estandarizar el cuidado es algo muy peligroso. Lo que les gusta a algunos pacientes no es lo que quieren otros pacientes, con lo cual es muy difícil personalizar ese cuidado cuando no conocemos al paciente, y la única manera de conocer al paciente es indagar en el entorno del mismo. Tenemos que saber cómo vive o cómo vivió, cuáles son sus gustos, qué comidas les apetece. El otro día asistimos a una jornada de psicogeriatría en que nos contaba una enfermera que una de las pacientes que tenían ingresadas se levantaba de madrugada porque llevaba toda su vida trabajando en una fábrica y se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar a la fábrica. Entonces era muy difícil que nosotros consigamos que un paciente geriátrico o un paciente adulto mayor duerma 8 horas porque nunca las ha dormido. Entonces, individualizar el cuidado del paciente es algo muy difícil, y si no indagamos, sobre todo en ese entorno que les comento, es muy difícil que podamos manejarlo con eficacia y que nos convirtamos en su aliado y no en su causa de sufrimiento. Este es el folletito, como quien dice, que le damos, como quien dice, no, es el folleto que le damos a los pacientes cuando están incluidos en el programa del crónico de alta complejidad. Normalmente el proceso empieza en atención primaria. Es el médico y la enfermera de atención primaria el que detecta a un paciente con estas necesidades de cuidados que les acabo de comentar y lo incluye en el programa del crónico de alta complejidad. La enfermera del centro de salud, la enfermera gestora de casos del centro de salud, nos llama y nos dice, en este caso Poli, tenemos un paciente que creemos que debemos incluir en el crónico de alta complejidad, tiene estas características, por estos y estos criterios, y vamos a empezar a trabajar en conjunto con ese paciente. Lo ideal no es que el paciente llegue al hospital y yo lo conozca en ese momento. Lo ideal es que ya, con la información que me proporciona la enfermera gestora de casos del centro de salud, yo conozca al paciente o por lo menos conozca su situación basal. Si el paciente se descompensa e ingresa en el hospital, yo tengo un punto de referencia para saber si ese paciente está yendo bien, está yendo mal, necesita que le refuerce una serie de cuidados, no necesita más recursos, lo podemos encaminar hacia otros recursos con los que previamente no habíamos contado. Tenemos un punto de referencia. La idea, nuestro objetivo siempre está en que las intervenciones hospitalarias sean lo más cortas posible. En nuestro afán de hacer el bien, el hospital al fin y al cabo es un sitio relativamente hostil, no sé si es la palabra adecuada, pero sí que es un sitio en donde con la misma que damos una gran intensidad de cuidados y procuramos que el paciente mejore, también tenemos asociados a nuestra práctica una serie de actividades que hace que en algunos casos el paciente esté perjudicado. Por ejemplo, cuando el paciente está muy malo, lo normal es que se quede inmovilizado, no lo levantamos de la cama. Un paciente anciano que se queda en cama se atrofia con una facilidad tremenda. Es muy difícil luego rehabilitarlo y que recupere su funcionalidad, con lo cual muchas veces el hospital convierte al paciente o hace que el paciente empeore del estado de funcionalidad y aumente su dependencia, con lo cual el cuidador va a estar más sobrecargado. Tenemos bichos o microorganismos propios de nuestro entorno porque trabajamos en el hospital, con lo cual es fácil que el paciente adquiera alguna infección nosocomial porque además está inmunodeprimido. Entonces es intentar
que esa estancia en el hospital sea lo menos perjudicial posible para él y lo tratemos con la mayor seguridad posible. Entonces, pues en una de nuestras funciones también está pues vigilar la movilización temprana, intentar retirar los dispositivos lo antes posible, las vías, las sondas vesicales, etcétera, etcétera, para que el paciente pueda volver a su entorno lo antes posible. Capacitar al cuidador para que pueda cuidarlo en casa. Muchas veces intentamos que los cuidadores entren a la habitación mientras están bañando al paciente para que aprendan a bañarlo. Si hay alguna cura sencilla que a lo mejor pueden hacer en casa, pues el propio familiar es capaz de hacer la cura con la vigilancia de la compañera de atención primaria, pero bueno, que puede intervenir en ese cuidado, aprender a movilizar al paciente, aprender a levantarlo, aprender a sentarlo en el sillón, aprender a moverlo en la cama para hacerle cambios posturales y que no le salgan úlceras. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer desde el ingreso en el hospital cuando el paciente lo requiere. Hay pacientes que ya vienen y están muy bien cuidados en casa y sus cuidadores son cuidadores expertos, entonces se les estabiliza de su situación clínica de descompensación y vuelven a casa con su cuidador que ya sabe manejarlos perfectamente. Cuando el paciente está en casa, quien lo va a seguir más estrechamente es el médico y la enfermera del centro de salud, su UAF, que le llaman, su unidad de atención familiar. Ellos son los que van soportando el cuidado del paciente. Yo, por ejemplo, aquí he puesto el centro de salud de Tamaraceite porque era el folleto que cogí, pero bueno, nosotros trabajamos con varios centros de salud. Y ellos se van apoyando en nosotros cuando requieren algún recurso que ellos no tienen. Entonces, si el paciente en un momento determinado tiene la necesidad de algún cuidado más hospitalario de lo habitual, pues se pone en contacto con nosotros o bien nos pide una asesoría o nos comenta el caso y nosotros procuramos acercarle el recurso al nivel asistencial atención primaria. En muchas ocasiones interconsultamos a los trabajadores sociales porque sobre todo con ellos podemos acceder a recursos que el paciente no sabe que tiene posibilidades de tener accesibilidad y le ayuda mucho al cuidado, sobre todo en casa. Lo más importante, aunque sé que tarda muchísimo en resolverse, pero sí que me han dicho siempre desde las compañeras de trabajo social, las trabajadoras sociales, es que empezar a hacer la ley de dependencia con cierta previsión es la llave para que después podamos ir tramitando ciertos recursos que a veces se nos ponen en la lejanía de que nos resuelvan esa ley de dependencia. Entonces, quizás estamos en una cultura del vivir aquí y ahora, pero no estaría de más ir planteándonos nosotros mismos cómo queremos envejecer y cómo queremos que nos cuiden cuando seamos mayores. Entonces, no estaría de más empezar a prever una serie de trámites que a lo mejor no nos debe coger cuando ya estamos hospitalizados, sino ya de antes. Es muy importante la ley de dependencia, es muy importante la manifestación de voluntades anticipadas. Se puede hacer a través del 1, corrígeme si me equivoco, pero creo que se puede hacer a través del 012 o pedir cita para hacerlo o algo así. Está mi compañera aquí, que también es enfermera gestora de casos, pero que se dedica, bueno, ahora les explico, está en geriatría. Es importante que el paciente exprese su deseo de cómo quiere ser cuidado cuando sea mayor. Sobre todo cuando no tenemos a ese cuidador experto o a ese familiar que está íntimamente relacionado con el paciente y tenemos que tomar decisiones sobre su vida y su salud, que al final son del paciente, no de nadie más. Intentamos hacer que el hospital, las enfermeras gestoras de casos del hospital en este caso, sea un entorno amable, sea un entorno accesible, en el que el paciente no sienta ni su cuidador que contactar con nosotros sea una gincana. Se trata de que el paciente entienda que nosotros somos su referente y que a través de nosotros podemos intentar gestionar algunas cosas que le pueden ayudar
a vivir mejor. Eso no quiere decir que tengamos la llave para solucionarlo todo, pero sí que podemos intentar que esa idea de poca accesibilidad que tiene el sistema sanitario, pues un poco se quede apartado. Si en algún caso el paciente necesita acudir a urgencias, que también es un sitio que vamos a intentar evitar, sobre todo porque para los pacientes de estas características, urgencias es un sitio bastante caótico para él y bastante hostil. Pero bueno, si el paciente tiene que acudir a urgencias, pues allí será atendido por los compañeros de urgencias, por supuesto. Nosotros, cuando estamos en el horario en el que estamos, intentaremos intervenir en esa atención porque conocemos al paciente y a lo mejor podemos hacer que la derivación sea más rápida hacia los recursos que él necesita. Por ejemplo, un paciente que es conocido por la hospitalización a domicilio, que tiene una infección puntual X que precisa de tratamiento antibiótico intravenoso, pues simplemente puede ser que nosotros facilitemos ese circuito y que el paciente no esté tanto tiempo en el servicio de urgencias, conectamos con ADO y ADO puede llevarse a ese paciente ingresado. O pacientes que ya sabemos que si se descompensan no pueden ser manejados en casa, pues bien se pueden derivar a centro concertado o bien se pueden derivar a ingreso hospitalario convencional. En cualquier caso, nosotros vamos a intentar intervenir en que el circuito de urgencia sea más ágil y se derive al paciente a donde mejor pueda sentirse en lo que se refiere a su cuidado. Puede ser que precise la valoración de un internista o puede ser que no, que sea su especialista quien se encargue de él. Y cuando el paciente se va de alta, las enfermeras gestoras de casos avisamos a la UAF, que es quien lo seguía en atención primaria, para que recupere ese seguimiento a los pocos días de que el paciente esté en casa, sobre todo por si hay que luego hacer pues, algún control o hay que ajustar medicación o hay que derivar al paciente a algún especialista que lo precise. Entonces volvemos a contar la información hacia el otro nivel para que exista esa continuidad de cuidados en lo que les decía, en ese tránsito del paciente por el sistema sanitario. Buscamos mejorar la calidad asistencial, buscamos optimizar los recursos. Muchas veces en el empeño de tratar a estos pacientes tan complicados ponemos recursos, pero la idea es más gestionar esos recursos de manera adecuada que poner mucha cantidad de ellos en marcha. No nos podemos olvidar del cuidador, ya les he dicho que es la llave para que un paciente esté en casa y esté estable y sobre todo para evitar eso que les comentaba, los ingresos, las venidas a urgencias, las descompensaciones, etc. Tenemos que hacer partícipe al paciente, si se puede, y al familiar de lo que queremos hacer. A veces en nuestra práctica nos olvidamos de que es la vida del paciente, él es el protagonista, él es el que decide sobre su salud, con lo cual tenemos que buscar una relación terapéutica. Nosotros somos agentes de salud, somos ayuda al paciente y a su familia, pero no debemos imponernos o tener una actitud paternalista hacia ellos. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones y si él no puede, pues su familiar. Para nosotros el mejor entorno terapéutico es el domicilio. Procurar que el paciente se quede en casa y reciba la atención, acercarnos nosotros al paciente en vez del paciente acudir al hospital es lo ideal, es la panacea. Pero sí es el principal objetivo porque entendemos que es el mejor entorno terapéutico del paciente. ¿Qué hacemos para intentar que el paciente se quede en casa? Pues todo eso que ponemos ahí. Intentamos que las citas sean todas en un mismo día, que cuando tenga que acudir a varias consultas, pues acudan el mismo día y en un solo acto. Que si existe la posibilidad de hacer consultas telemáticas porque el paciente no requiere una exploración física o simplemente es para notificar el resultado de alguna prueba complementaria, pues que sean consultas virtuales. Intentamos crear circuitos asistenciales
que sean ágiles, los que le comentaba en urgencias. Intentamos que los pacientes crónicos no pasen mucho tiempo en los servicios de urgencia. A veces lo conseguimos y a veces no, porque no tenemos varitas mágicas, pero sí que lo intentamos. Que le demos cierta prioridad en algunas ocasiones, frente a en las mismas circunstancias que otro tipo de pacientes. Estos pacientes, por complejidad, pueden requerir más priorización en los servicios de urgencias que otros pacientes. En definitiva, buscamos humanizar la trayectoria asistencial, lo que hablamos siempre. Hablamos mucho de humanización, pero al final no nos damos cuenta de que la humanización pasa por poner al paciente en el centro de lo que estamos haciendo, en entenderlo a él, en lo que quiere él, y organizar el servicio alrededor de sus necesidades. Muchas veces la inercia hace que nos orientemos hacia las necesidades del servicio y no es solo un cambio de enfoque, es un despertar. Tenemos que empoderar al paciente y a la familia. Los pacientes expertos saben muchísimo más que nosotros y los cuidadores expertos saben muchísimo más que nosotros, con lo cual a veces tenemos que hacer un ejercicio de humildad y escuchar lo que nos tienen que decir, porque son ellos los que saben qué les está pasando y cómo solucionarlo en muchos casos. Solo tenemos que dejar que se exprese. Lo que les decía, el paciente tiene que moverse a través del sistema sanitario de manera fácil. Tenemos que procurar la autogestión de su salud. El paciente es el dueño de su salud, de cómo debe ser ese cuidado. Nosotros somos un referente, una ayuda, un apoyo, una guía, pero no somos los directores de ese cuidado. Y sobre todo evitar que el paciente pase por el sistema de manera fragmentada, evitando que lo vean más especialistas de los que lo tienen que ver, evitando duplicidades, intentando fusionar la atención que necesita. A nivel de gestión, las enfermeras gestoras de casos podemos tener un papel importante a la hora de organizar circuitos asistenciales eficientes y debemos participar cuando podemos en la organización de esos circuitos. Y por supuesto tenemos que aprender de manera continua y actualizarnos de manera continua, y para eso tenemos que investigar y además tenemos que enseñar a nuestros compañeros, a los cuidadores, a los pacientes, cómo mejorar la atención. Por tanto, no nos podemos desligar de la docencia ni de la investigación. Creo que un poco les he contado ya lo que hacemos en la vida cotidiana o en el día a día. Intentamos integrar toda esa red de cuidados, tanto de atención primaria como hospitalaria, como la parte social. Vamos a trabajar con muchos profesionales de diferentes estamentos o grupos profesionales y vamos a conformar equipos multidisciplinares. Trabajar en equipo supone que todos tenemos el mismo objetivo y todos aportamos de nuestro cuerpo de conocimiento aquello que el paciente necesita. Trabajar en equipo no es suplirnos unos a otros. Trabajar en equipo es que cada uno sepamos cuál es la aportación que tenemos que hacer para que nuestro paciente se mantenga en casa de la mejor manera posible. Vamos a trabajar con los médicos de familia, vamos a trabajar con las enfermeras de atención primaria, con las enfermeras gestoras de casos de atención primaria, con pediatras, con administrativas, con trabajadores sociales y con nuestros farmacéuticos, que a veces se nos olvidan. Nuestros pacientes, cuando tienen mucha medicación, en la farmacia le hacen unos distribuidores de pastillas que son una maravilla y que nos ayudan muchísimo a la administración del tratamiento en casa. En el hospital tenemos una unidad de valoración geriátrica que trabaja con pacientes, sobre todo, corrígeme Vero, pero pacientes con problemas ortoprotésicos, fracturas de cadera, etcétera, y también con el paciente que no podemos devolver a su entorno habitual, al domicilio, porque su situación de vida ha cambiado,
y precisa de una estancia en un centro concertado que le ayude a recuperarse funcionalmente o que le permita recibir un tratamiento no tan de agudos como en el hospital, pero sí en un plazo un poquito más largo, pues un cuidado especializado. Ellas muchas veces no, ellas son las que valoran que estos pacientes puedan necesitar ese traslado a centros de estancia intermedia, en el que se les den unos cuidados específicos que no se les pueden dar en casa y no lo podemos devolver directamente a su entorno habitual. Trabajamos con ADO, con hospitalización a domicilio, equipos de médicos y enfermeras que acuden a las casas de los pacientes para darles tratamiento especializado, tratamiento de los que no disponen en atención primaria, cuidados paliativos, pacientes que están al final de la vida o con enfermedades que no tienen curación y que puede ser que vivan mucho tiempo con ellas, pero que necesitan control de los síntomas. Las enfermeras, de la trabajadora social que les comentaba antes, el servicio de rehabilitación. Nuestros pacientes son muy susceptibles de necesitar ponerlos en marcha de nuevo. Necesitamos que no pierdan movilidad, porque ahí va mucha parte de su dependencia. Un paciente que deja de moverse no solo pierde dependencia funcional, pierde dependencia cognitiva, se aísla, deja de salir, ya no está con sus amigos, no se sienta en el pollete por las mañanas y habla con los vecinos, no va a hacer la compra, a comprar la fruta, no compra el pan y va a ir aislándose, deprimiéndose y va a entrar en un círculo que es bastante destructivo para la persona mayor. En el hospital tenemos mucho contacto con el servicio de farmacia, por lo que les comentaba antes, y con urgencias, que es un sitio como muy específico y sensible para nuestros pacientes. Las enfermeras de atención primaria, más que nosotras, tienen mucho contacto con los recursos comunitarios. Hay muchas compañeras que hacen taller de cuidadoras en sus centros de salud, que utilizan las asociaciones de vecinos para hacer reuniones, para hacer educación para la salud, para hacer grupos de terapia. Hay fundaciones que ayudan a pacientes con patologías específicas y que nosotras podemos poner en contacto con ellos y ayudarles a cuidar a ese paciente. ONG, existen recursos comunitarios que son muy valiosos. Resumiendo, el paciente estable está en atención primaria, se inestabiliza, viene al hospital y nosotros nos hacemos cargo de él, y cuando queremos que regrese a su domicilio, pues normalmente nos vamos a ayudar de lo que les comentaba. Consultas externas, a lo mejor pues citas más frecuentes en consultas externas que hagan un seguimiento más estrecho, que luego va dejándose en primaria, que puedan acudir al hospital de día, duerman en su casa, pero vienen aquí a ponerse algunos tratamientos que no se pueden poner en atención primaria, que acuda a hospitalización a domicilio a casa. A veces pues necesitamos de nuestras compañeras de la unidad de valoración geriátrica porque el paciente requiere un ingreso ya no en agudo, sino en un hospital concertado para dar un tratamiento específico durante un tiempo. Y bueno, nosotras estamos todo el rato pues por ahí en medio intentando coordinar todo esto que les estoy contando. Cuando nosotras estamos en el hospital, pues muchas veces nos llaman directamente y nos dicen, mira, el paciente va para urgencias, y nosotros podemos intervenir con cierta rapidez y derivarlo al recurso que mejor le convenga. A veces solo consiste en citarlo en breve en la consulta del crónico y que lo vea el internista. A lo mejor solo consiste en, mira, este paciente está descompensándose, pues lo veo el jueves en consulta. Y cuando no estamos nosotras, el paciente normalmente termina en urgencias, pero cuando venimos, pues lo intentamos rescatar del circuito e intentamos hacer esa derivación que les comentaba antes. Esto es más de lo que les contaba de los servicios con los que normalmente trabajamos. Estas son nuestras funciones diarias, que se ven un poco mal, pero es un resumen
de lo que un poco les he ido contando hasta ahora. Revisamos los pacientes que han venido a urgencias en las últimas 24 horas. A lo mejor ya no están aquí, pero sí avisamos a su centro de salud para que, oye, que fulanito de tal estuvo en urgencias ayer por esta y esta razón, necesita este seguimiento, para que su médico y su enfermera pues lo citen con prontitud para continuar el seguimiento. Vamos a ver a los pacientes que están ingresados, a los que nos han ingresado porque se han descompensado, pues vamos a verlos, vemos cómo están, vemos cómo es su red de cuidados, vemos si están en situación basal, si se han empeorado, si van a necesitar más cuidados domiciliarios, si precisan de un apoyo de esos cuidados que ya tenían, etc. Notificamos al centro de salud cómo se encuentra el paciente para ir preveyendo esa vuelta a casa si es posible. A veces hacemos consultas de asesoría, a lo mejor no llevamos a un paciente, pero sí nos piden que gestionemos cosas puntuales, analíticas que pueden hacer en domicilio. Les enviamos a los compañeros analíticas que en vez del paciente venir al hospital, pues se las extraen los compañeros de atención primaria en domicilio. Ayudamos conectamos las consultas externas de los médicos internistas con esos pacientes que tienen facilidad para descompensarse para que el seguimiento sea más estrecho. Damos charlas para las cuidadoras para que nos conozcan, un poco de todo. Esta es eso que aparece ahí. El cuadrito amarillo con la CAC es la marca que nos hace que distingue al paciente crónico de alta complejidad. Esto aparece en su historia clínica electrónica y cuando el paciente está en el hospital, todo el mundo sabe que pertenece al programa del crónico de alta complejidad. Y además esa marca es la que nos permite a nosotros, pues, con ayuda del programa, saber esos pacientes que acudieron a urgencias cuando nosotros no estábamos. Los que vinieron por algún otro motivo, los que están ingresados, nos permite hacer una explotación de datos para saber en qué momento se encuentran nuestros pacientes. Trabajamos con Agaete, Cuevas Torres, Escalerita, Galdar, Guanarteme, Guía y Tamaraceite. Son los centros de salud con los que oficialmente tenemos el programa, pero es cierto que muchos centros de salud nos llaman para gestionar pacientes con estas características, que aunque no está formalmente establecido que pertenecen al programa del crónico de alta complejidad, pues necesitan de nuestra gestión de casos y también trabajamos con ellos. Las cifras que manejamos y que ven ahí son bastante cuantiosas, esto es del 2020. Tenemos un volumen alto de pacientes y hacemos pues muchas intervenciones, todas esas que aparecen ahí. Otras veces, que lo decía, hablamos con los pacientes por teléfono o con los cuidadores por teléfono. Muchas veces intentando evitar que el paciente venga al hospital, mantenemos consultas telefónicas. Y son muchas al día las que hacemos, son muchas intervenciones que hacemos en cada uno de los pacientes, con lo cual es verdad que tenemos un trabajo complejo, como su propio nombre indica. En el hospital, estas son las personas. El equipo multidisciplinar está formado por 3 internistas que ven a los pacientes que se descompensan en consultas externas, nosotras 2, que somos Vanessa y yo, como enfermeras gestoras de casos, la trabajadora social, que ahora ya no es Ana, pero bueno, ella coordina a todas las trabajadoras sociales, y tenemos una farmacéutica de referencia, que es Marina, aunque cuando llamamos a farmacia todo el mundo nos hace la vida más fácil. Nuestros 3 grandes pilares son la atención precoz, tanto en consultas externas como en hospital de día, como ADO, como unidad de cuidados paliativos, como en urgencias, como la unidad de valoración geriátrica. Procurar o fomentar que el paciente esté lo menos posible hospitalizado, procurar la movilización temprana, intentar retirar dispositivos con frecuencia, llamar a la trabajadora social para que lo valoren durante el ingreso y estar en continua comunicación con atención primaria. ¿Tenemos mucho que mejorar? Seguro, tenemos mucho camino por delante. El COVID nos sirvió para plantearnos un tipo de asistencia de la que podemos aprender.
Necesitamos presencialidad porque nuestros pacientes son muy complejos, pero también necesitamos en muchas ocasiones combinar lo que esto nos permite, las nuevas tecnologías, el poder dar una charla y que me estén viendo ustedes aquí en casa, los compañeros, otros cuidadores por el canal YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debemos integrar en todo el cuidado las bondades que tiene la teleasistencia. ¿Necesitamos más gente? También. ¿Necesitamos ideas organizativas para que los circuitos de los pacientes sean más ágiles? También. Tenemos mucho camino que recorrer, pero creo que estamos en ello y que podemos conseguirlo. Aquí les puse un caso de ejemplo en el que es real, una paciente que tiene pluripatológica, con relaciones familiares disfuncionales, con un trastorno de la conducta asociado, que no tenía ninguna adherencia al tratamiento, que no quiere ir a las consultas de la unidad de salud mental, que continuamente quiere que le mandemos morfina, pero ya está, no quiere tomarse nada más, que acude con frecuencia a los servicios de urgencia. Se decide ingresar y con la intervención de todos, pues se comienza un circuito en el que interviene la rehabilitación, se hace una conciliación de fármacos, se valora por parte de la trabajadora social, nos coordinamos con las unidades de salud mental y la paciente, con un seguimiento estrecho, acudiendo a un centro de día sociosanitario, teniendo cierta estabilidad clínica porque empieza a tomarse los fármacos y empieza a encontrarse mejor, pues permanece estable en su domicilio y la podemos devolver a su entorno habitual, que es lo que queremos con la mayoría de los pacientes. Hay muchas veces en que los pacientes están en un entorno hostil en casa por cosas como estas, ¿no? Yo tengo una paciente, hace poquito que tenía una paciente que su hija era esquizofrénica y no tomaba el tratamiento porque negaba la enfermedad. Muchos de los pacientes psiquiátricos la negaban. Y eso hacía que tuviera agresividad hacia su padre, agresividad hacia su madre. Estaba siempre en casa, pero a malas, no se encargaba del cuidado ni de ella, ni de su madre, ni de nada. Y fue cuestión de coordinar una visita prácticamente involuntaria, porque se la llevó a la ambulancia a la unidad de salud mental y en un pequeño ingreso comenzó a tomarse la medicación y la situación en casa es completamente distinta. Intervienen los cuidados de la madre, ella se encuentra bien, lo verbaliza, tiene adherencia al tratamiento y muchas veces ese infierno en el que estaban viviendo pues se soluciona con una pequeña intervención que hace que todos vivan un poquito mejor. Yo no tengo mucho más que contarles. Darte las gracias por haber venido, a mi compañera también, a los compañeros que me están viendo.